Para mí, la palabra exilio me lleva inmediatamente a la palabra disidencia, porque al fin y al cabo eso es lo que es el exilio, es una manera de castigar en este sistema capitalista a las disidencias, a todo lo que no le es útil a la corrupción inherente del sistema, a todo lo que significa solidaridad o intentar no centrarse solo en lo económico o en lo opresor. Shanghai Lili es un regalo de la vida que tengo. Yo he insistido mucho, eh, sobre todo a partir de un punto de mi carrera, en que no soy un personaje. Me molesta mucho que se considere un personaje porque y no una persona. Yo soy Shanghai Lili con y sin maquillaje, soy el mismo maricón, con y sin turbante y a todas horas. Shanghai Lili fue puro azar. Muy a principios de los 90, yo había estado viviendo mucho tiempo en Nueva York, volví a España porque allí se había acabado toda posibilidad de trabajo y casualmente una amiga que me conocía me propuso organizar algo en un local que se llamaba el China Club, que estaba en Antón Martín, y por una confusión, engaño de mis ex socios y colaboradores con los que luego hice la revista Shanghai Express, se supuso que iba a venir RuPaul, que en ese momento era la gran estrella drag queen, la primera drag queen negra, maravillosa y era la moda, y resulta que a última hora me dijeron que no iba a venir y que tenía que hacer yo, inventarme una drag queen, y así surgió Shanghai Lili. Bueno, mi activismo venía ya desde los 80, en los que yo trabajaba en la noche y era un activista en lo que en los 80 se consideraba el activismo y se podía hacer el activismo y era importante el activismo, que era a nivel personal. Era la época de la política, las micropolíticas que se llaman hoy en día, las políticas en lo personal, cambiar lo personal, porque entonces no había ninguna asociación LGTB, escasamente había asociaciones feministas, acabamos de salir del franquismo y los 80 fue una época muy falsa y muy hipócrita en la cual se centró todo mucho lo visual, pero negando ni Pedro Almodóvar, ni Fabio McNamara, ni Alaska, nadie decía que era homosexual, ni que era feminista, ni que era nada. Era todo lo visual y ya eso se consideraba romper. En los 90 llegó un cambio importante y la revolución tras la feminista, que es la original de todo, fue el tema LGTB, la revolución gay. A principios de los 90, por supuesto, había una situación en Madrid en concreto, puedo hablar, tremebunda. A mí me insultaban por la calle, por supuesto, te agredían en cuanto llegabas una vestimenta un poco singular y demás, y por una serie de factores, sobre todo venidos también de Estados Unidos, que empezó Chelsea, que era el concepto de lo gay, a diferencia de lo homosexual, que era lo antiguo, los bares de ambiente, que eran clandestinos, porque antes había que llamar a la puerta para entrar en los bares, y empezaron a aparecer, que el primero y el pionero fue mi Shanghai Tea Dance, que hacía y que fue la primera vez que salimos en portada en el país con una foto de la clientela, que eso jamás había pasado en España, que permitieron que fotografiasen a homosexuales en una fiesta, porque entonces era un delito y te podía llevar a la cárcel. Y eso fue un cambio revolucionario, de pasar de lo meramente sexual a lo social. Incluso ya llegó el momento en muy breve, con todo el boom drag queen que yo creé en España, venido a través, sobre todo reforzado por Priscila, llegó el momento en que incluso era como moderno y estaba de moda todo lo gay. Y verse gay era no solo algo negativo, sino algo positivo. Y la televisión supuso pues un paso muy, muy allá de
lo que entonces, y seguimos hablando de mediados de los 90, principios de los 90, lo que era esencial en España, y era la visibilidad. Entonces no había modelos ni referentes abiertamente homosexuales, ni feministas que estuviesen en la televisión. Todo el periodo de la televisión, y yo siempre he analizado que lo que en un primer momento fue un trabajo magnífico y del que estoy muy muy orgulloso, que fue dar visibilidad y poner ahí un modelo, la primera drag queen, la primera persona abiertamente homosexual, que entré además en televisión española, en la televisión pública, en horario de protección infantil, que hasta entonces habíamos estado recluidos en el late night, en la noche, porque éramos como perversos. Llegó un momento que eso se transformó de ser una visibilidad a ser una marca y un producto. Y entonces una especie de caricatura. Mis inicios, donde yo más trabajé y donde más construí todo esto, fue en Telemadrid, porque la gente hoy en día se ha olvidado, pero Telemadrid en su momento fue la televisión puntera de España, pero en el momento que empezaron a explotarlo y sobre todo que desembarcó el Partido Popular a manipular y a destruir todo eso, a los pocos meses de entrar Esperanza Aguirre, porque entró Esperanza Aguirre a controlar todo eso, programas como Uno Más Entre Nosotros, el primer programa homosexual que se hizo en España, lo quitaron de pantalla, empezaron el básico, todo lo que hacía la otra que era una cadena absolutamente experimental, se convirtió en un nido de propaganda pepera y facha. Y pues llegó un momento que eso también, por supuesto, caló al resto de las televisiones. Y yo me di cuenta que a mí lo único que me ofrecían era en el corazoneo, que siempre ha sido un gran aliado de la derecha y del capitalismo para que la gente no piense y se centre en estupideces. Y llegó un momento en que decidí que la televisión yo no quería seguir estando, y entonces decidí salir, y el primer acto que hice para rebelarme, sabiendo muy bien las consecuencias, porque ya a esas alturas llevaba 15 años en televisión, fue romper la foto de Esperanza Aguirre en Telemadrid, en el programa de Cristina Tárrega, Territorio Comanche. Internet supuso y sigue siendo la gran amenaza al sistema, al monopolio que tiene el sistema sobre los medios de información y de comunicación. Es muy interesante porque en mi recorrido yo he ido saltando de medio en medio cuando los han ido colonizando y apropiándose de ellos la derecha y la élite y la plutarquía. Primero fue la noche, el cabaret, todo el tema gay, hasta que se convirtió en una cosa económicamente muy rentable, lo convirtieron en un negocio, y por ejemplo mi revista Shanghai Express pasó de ser un fanzine totalmente disidente, que esa era la gran discusión que yo tenía con mis ex socios, yo quería que fuese una cosa disidente y activista, pasó a ser un folleto económico para vender anuncios, colonias, CDs, música y portadas con artistas que se promocionaban. La desgracia es que en ese momento eso era un absoluto monopolio. El único medio de información que había gay era el Shanghai Express, y ellos lo sabían y lo utilizaban de forma mafiosa para advertir a gente que dijese cualquier crítica hacia ellos y su gestión, que no iban a salir y que no iban a tener voz. Y de hecho yo estuve muchos años sin tener voz. Salté a la televisión, y en la televisión eso mismo es por 400, y en Telemadrid especialmente se vio claramente cómo la disidencia, o cualquier crítica o cualquier pluralidad se asfixia. Apareció de repente Internet, que nos salvó la vida a muchísima gente, y fue por primera vez que conseguimos escapar a todos esos monopolios y todas esas estructuras que tenían completamente controladas. Evidentemente al poquísimo tiempo estamos viendo que hay toda una serie de intentos de controlar Internet.
El activismo es una crítica a eso de que me habían intentado hacer, a tener que ser o activista o artista. Si yo era artista, estaba en la granja, estaba en la televisión, era famoso, pero yo entonces no tenía ninguna credibilidad como opinión política. En general te quieren quitar una parte o la otra. El activismo es unir lo artista con lo activista, y eso es lo que creo que hay que hacer, y reclamar el arte como una forma de activismo. Fue otro punto de inflexión, yo creo que en España, y otra manifestación más de cómo nos reprimen y cómo eso ha ido creciendo y ha llegado hoy en día a la ley Mordaza y demás. Fue bastante divertido el tema, por un lado, por otro lado no fue nada divertido, fue una cosa bastante trágica y dura, porque casualmente por una foto, por una casualidad que me tomaron en la Plaza Jacinto de Benavente con unas mamarrachas y mamarrachos que estaban ahí como haciendo que rezaban y que estaban haciendo a punto de salir los leones en el circo romano o algo así, eso fue muy utilizado por la derecha y manipulado. En mi espectáculo Palabra de Activista yo lo analizo, cómo fueron los tweets y las portadas y lo que dijo el ABC y cómo fueron manipulándolo de un primer momento de que fue Shanghai Lili se dirige a unas peregrinas de la JMJ, que por cierto está bien recordar que fueron a ilegalmente interrumpir una marcha laica aprobada, ilegal, hicieron la foto, hicieron también un vídeo. El vídeo no lo propagaron nada y la foto, como era muy manipulable, dijeron que yo estaba agrediendo a las niñas y luego llegaron a decir que las había agredido sexualmente, que les había escupido, que les había pegado, que les había golpeado, dijeron de todo. Y lo que no mencionaron en ningún caso fue que cuando nos tuvieron una hora y media para entrar a Sol, fue que cuando entramos en Sol habían estado por SMS llamando a todos los peregrinos de la JMJ y a mí y a otra mucha gente nos agredieron ellos. Yo, ante todo y sobre todo, soy feminista y creo que cualquier persona que sea luchadora en esta sociedad y anticapitalista y que vea las desigualdades, lo primero que tiene que hacer es tener un compromiso feminista y leer, informarse sobre lo que es el feminismo. Por supuesto, sigue siendo la mayor amenaza del sistema. Hay muchos intereses en simplificarlo y distorsionarlo y convertirlo en lo que mucha gente ignorante dice. El feminismo es la otra vertiente del machismo. Y dices, no, hija mía, no te enteras de nada. El machismo es una gente ignorante oprimiendo y agrediendo a gente y beneficiándose económicamente, y el feminismo es todo un pensamiento y una liberación no solo de las mujeres, sino también, por supuesto, de los hombres. Facebook de repente decidió que la gente tenía que poner su nombre real. Esto lo utilizaron en realidad dirigido no a la gente que siguió poniendo nombres, sino a la gente más conocida y en concreto a las drag queens, transgénero y toda una serie de personas que eran disidentes, a feministas que no querían aceptar su nombre patriarcal como yo y que querían poner otro nombre. Entonces de repente Facebook me cerró la cuenta y me dijo que yo tenía que poner mi nombre del DNI. Es una cosa que a mí me ofende personalmente porque todo el mundo, mis amigos, mis conocidos en la vida cotidiana me llaman Shanghai porque es mi nombre real. Entonces investigué y vi que en Estados Unidos había llegado hasta el Congreso este tema y habían tenido un debate en el Congreso en el cual habían ido muchas drag queens a decir que eso era una política absolutamente homófoba y transfoba sobre todo, y que le quitaba a muchas transgénero y a muchas personas que ponían en riesgo su vida porque eran personas que estaban amenazadas y que se ponían su nombre real y dirección y demás, les podían identificar, incluso en el trabajo les podían echar y cosas por el estilo. Hasta tal punto que llegó el momento en que Facebook, el presidente de Facebook, el segundo después del propietario de Facebook, hizo una comunicación y pidió perdón. Yo esto se lo mandé en muchos correos a Facebook, que tiene una política nefasta y es que es imposible hablar con ellos. Yo quería haber hablado con ellos directamente.
y tras mucho tiempo de estar bastante sufriendo y con la cuenta cerrada, por fin recibí un correo que para mí es un orgullo y que va a ser útil para muchas otras drag queens y muchas otras personas transgénero y transexuales que han tenido y que hemos tenido que sufrir la humillación de que al entrar a un local te tengan que decir el nombre de hombre o nombre real que no te identifica, y me escribieron: hola, Shanghai Lili, estamos muy contentos de aceptar, de reconocer tu nombre real, y a partir de ahora ese será tu nombre y demás. Y ese es un logro de una lucha muy importante para muchas personas a las cuales se agrede en pequeños gestos. En mi libro de teatro, en el que recopilo mis textos de teatro, que se llama La vida en rosa, en rojo y en violeta, yo lo que abogo es porque que lo importante es unificar las luchas, porque creo que la gran estrategia del capitalismo para desactivarnos, y eso está visto que lo han hecho, es privilegiar y aislar a cada lucha. En la situación actual de la izquierda y cómo está evolucionando políticamente, yo creo que es muy preocupante. Por supuesto, yo creo que hay que seguir siempre luchando, porque otra estrategia fundamental de la derecha y del capitalismo es el desánimo, el desalentar, desactivar, que la gente no haga nada, la apatía. Yo creo que hay que seguir luchando, pero yo creo que, por desgracia, todas estas opciones que han surgido y estos nuevos partidos de nuevo cuño y que hablan de nueva política y demás, y que dicen eso insultante de no somos ni de izquierda ni de derecha, y la centralidad del tablero, son una nueva estrategia de la derecha para desactivar la izquierda real. Yo tengo, por supuesto, muchas esperanzas y mucha fe puesta en todas las CUPs, las convocatorias de unidad popular. Creo que ahí hay gente muy valiosa a la que he estado apoyando, y que es donde están un poquito consiguiendo burlar todo este sistema y toda esta estrategia. Y esperemos que se consiga paralizar toda esta injerencia que ha habido por parte de Podemos para llegar como el matón del barrio y capitalizar todo esto y dominarlo, y que realmente sean plurales, y que siga habiendo la gente valiosísima, generosa y realmente activista y de la calle, y que pongan la política donde tiene que estar. Estoy muy orgulloso de Plasma Virago, mi primer libro de poesía. Es un cyborg, en realidad él se define como homo-cyborg, porque es homosexual, del 2350 y algo. Ha desaparecido el feminismo, han desaparecido las manifestaciones, ha desaparecido, por supuesto, que ya lo estamos viendo y ahora explico por qué es tan útil todo este mecanismo que uso en el libro. Han desaparecido izquierdas y derechas, ha desaparecido todo lo que eran amenazas, y entonces se ha convertido todo como en una gran complacencia. Está el gobierno bancario central gobernando todo el planeta, y lo único que interesa es la economía y el dinero, y nada más, y hay un capitalismo. Entonces surge Plasma Virago, que cuando se está recuperando de que le han tecnificado y le han convertido en cyborg, descubre cerca de donde está él, en el Apple Task Force, que es los que convierten a los humanos moribundos en cyborgs y les salvan la vida, descubre toda una biblioteca de archivos que no son codificables, que no son convertibles en lo que en ese momento se ve, y ahí están descartados todos los escritos feministas, la poesía, los escritos de izquierda, los escritos antirracistas y todo esto, y entonces él lo va recuperando todo esto, y a través de su poesía consigue lo inimaginable y el sueño de todos, y es que aunque él se suicida completamente desalentado de que la gente va a oír algo, 20 años después consigue, inspirando por sus escritos, que se derroque al capitalismo en el planeta.